todos tus hijos. Míranos, Señor, con tus ojos de misericordia. Míranos, Padre, tal como hemos venido cada uno, en necesidades, en alegrías, corazones agradecidos, corazones compungidos. Señor, tú lo sabes todo, pero venimos en esta mañana a dar el honor y la gloria al Dios de los imposibles, porque todo para ti es posible. Perdona nuestro pecado, Señor, tennos misericordia. En este momento te invito, amado Espíritu Santo, paséate en este lugar, toma cada corazón, cada mente, abriendo cada corazón, Señor, y llenándonos de paz, gozo y fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos queridos. Amén. El mundo siempre estuvo en desorden, en desobediencia, en rebeldía, que significa pecado. El día de hoy, yo creo que no hay diferencia. Si nos ponemos a pensar detenidamente y podemos mirar el mundo como está, podemos decir que no ha mejorado. El mundo está igual. Y yo me atrevería a decir, el mundo está peor. Cada cual haciendo lo que quiere, lejos del temor de Dios, cerrando sus oídos a Dios. Y se cumple la palabra del Señor cuando dice en Jueces 21-25 que cada cual hacía lo que bien le parecía. Se escribió miles de años atrás este versículo. Es un versículo que lo podemos decir en esta mañana como que es para el día de hoy, porque la palabra no cambia. El mundo, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el día de hoy, cada uno hace lo que quiere. Lo que quiere. El mundo hace lo que quiere. ¿Qué vemos en el día de hoy, hermanos? ¿Cómo visualizamos a este mundo? Y más aún con ojos espirituales. Hay tristezas, hay dolor, hay hambre, hay guerras, hay muerte, hay tragedias. La naturaleza se ha levantado. La tierra brama. Todos somos conscientes de lo que está viviendo el mundo. Y esta nación no es una excepción. Comenzamos el año con tragedia, con dolor, con dolores de parto, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo ha dado la espalda a Dios. Porque cada cual quiere hacer lo que quiera, a su conveniencia, a su modo de ser. Pero no han puesto a Dios en el lugar que se merece. ¿Cómo quiere el mundo ser bendecido? ¿Cómo quiere la humanidad tener paz? Si han desechado las ordenanzas del Señor. Si le han sacado de sus vidas. ¿Cómo un mundo quiere vivir paz? No la hay. No la hay. Pero sin embargo vemos gente sufrida, desesperada, corre aquí, corre acá, buscando consejo donde no debe buscar consejo. Unas vidas en fracaso, unas vidas que no tienen esperanza. Pero hay un Dios lleno de misericordia, Dios lleno de compasión, que cada día está observando al mundo. Y si Él no ha mandado fuego a este mundo como a Sodoma y Gomorra, que bien se merece este mundo, es por el amor y la misericordia que tiene Dios todavía. Esperando que el mundo se arrepienta, esperando que el mundo alce sus ojos y busque el pronto socorro. Dios es paciente. Dios es paciente.
Pero la Biblia dice que así como Él es paciente, es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Así es el mundo. Pero Dios sigue hablando. ¿Cómo habla, hermana Silvia? Dios sigue hablando. La voz de Dios la podemos escuchar diariamente a través de la Biblia. Solo así se le puede escuchar a Dios, a través de la Biblia. La Biblia es la boca de Dios. La Biblia no es un simple libro escrito. No. En la Biblia está escrito sus leyes, sus mandamientos, sus juicios y sus promesas. Todo eso está escrito en la Biblia, por lo tanto, no es cualquier libro. La Biblia es la fuerza que Dios nos da cada día a leer su palabra. Él nos da el entendimiento para seguir sus instrucciones. A través de la Biblia podemos conocer e identificar quién es Dios. Solamente a través de la Biblia. Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Está aquí, como está en la China. En todo lugar del planeta Tierra está Dios, porque es omnipresente. El Señor es omnisciente, lo sabe todo. Ante Él no hay escondite. Ante los ojos de Él no nos podemos esconder. Bien dijo el salmista, si subo arriba me ves, si bajo me ves, en todo lado me ves. Sí, porque los ojos de Jehová pasean toda la tierra. No hay nada oculto ante Dios. No. El pecado que se hace oculto pensando que Dios no ve, están muy equivocados, porque Dios no ve, porque es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Es un Dios omnipotente, porque su poder es infinito. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Biblia. A través de la lectura bíblica, así lo conocemos. Entonces decimos que la Biblia es la boca de Dios, la boca de Dios, para escucharle. Hermanos, no solo el mundo está en decadencia espiritual. Yo me atrevería a decir en esta mañana, y con mucho temor le digo, que muchas personas llamándose hijos de Dios viven un letargo espiritual. Están en decadencia espiritual y se llaman hijos de Dios. Y viven en derrota, y viven en desorden, y viven en pecado, y viven en angustia. ¿Por qué? Porque han dejado de escuchar la voz de Dios. ¿No le ha complacido Dios sus peticiones? ¿Se ha tardado Dios en contestar las oraciones? ¿No me va bien como yo quería? Entonces es mejor darme la vuelta y decir, bye Dios. Y hay queja en el pueblo de Dios. Y el Señor dice, cansado estoy de la queja de mi pueblo. Mire que no dice, estoy cansado de la queja del mundo. El Señor es específico y dice, cansado estoy de la queja de mi pueblo. Porque el Señor ante sus oídos no encuentra palabras de gratitud. Lo que encuentra es queja. Lo que encuentra es, por aquí me voy mejor y bye bye Dios. Y lo que encuentra es un pueblo que solamente viene un domingo y cuando quiere. No hablo por ninguno de ustedes, no. Hablo por esas personas que están en desobediencia y que viven una vida de angustia, que no cogen la Biblia, que la tienen empolvándose, y que quizás algún día van a la iglesia y le desempolvan. Y hoy día es más práctico coger un tablet y leer la Biblia en el tablet.
el celular. ¿Dónde quedó esto? Para que esté en una gaveta de un velador. Para que esté en una mesa de una esquina. Para que esté llena de polvo. Para que sus hojas estén amarillentas por los años. La Biblia es el libro. Usted y yo podemos apreciar las promesas de Dios escritas, donde yo puedo coger un marcador y puedo subrayar la promesa que Dios me dio para ese día. No puedo hacer en un celular, no puedo hacer en un tablet. Hay que darle el honor y la gloria a Dios como se merece. Hay que tener respeto a la palabra del Señor. Entonces, solo entonces, el pueblo de Dios seremos liberados de tanta atadura, de tanto dolor, de tanta desgracia, cuando se le honra al Señor. Si la Biblia es la voz de Dios, ¿cómo la escucharemos? Leyendo. Leyendo. No leer por leer. No decir ahora quiero aquí, no, ese pasaje para mí no me va, no. Aquí habla de los arrogantes, y yo no soy arrogante, todo eso no va para mí, por acá mejor. No, acá, este está mejor para mí. No, la Biblia no es un juego de azar. La Biblia es santa, porque Dios es santo. Amén. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo que usted tiene en las manos es algo santo. No es un libro cualquiera. Se merece respeto la palabra de Dios. No es leer por leer. No es coger un versículo y decir cumplí mi cuota de este día y hasta luego. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios cuando usted leyó la Biblia y cuando yo leo la Biblia? ¿Qué dijo Dios? Si yo digo que la voz de Dios está en la Biblia, ¿qué me dijo Dios? Si no, lo estamos leyendo como una novela de Corín Tellado. No. Hay que leer con conciencia. ¿Que la entendemos? Pero tenemos el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo. El que nos da sabiduría y entendimiento. ¿Cuántas veces yo, hermanas, les he dicho? Cojan la Biblia y si no entienden ese versículo, deténgase y digan, Espíritu Santo, te pido que me ayudes a entender. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda a entender. Porque todo entendimiento viene de Dios. Pida sabiduría y Él le va a dar. No sabiduría para salir y hacer negocios. Sabiduría para leer la palabra del Señor. Y uno sale satisfecho, complacido. Coja a su esposo, coja a su esposa, coja a su hijo y diga, a ver, el Señor me habló en este día, mira qué lindo esto. Hemos leído tantísimos años, pero mira, pero qué belleza. Como Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación y tuvo que pasar años de años, 400 años de esclavitud del pueblo y seguía la promesa latente para el pueblo de Dios. Pero nos olvidamos. Pero cuando leemos en la guía del Espíritu Santo, con temor y temblor, la Biblia es una delicia. Es más dulce que la miel, dice la palabra del Señor. Medicina a nuestros huesos. Quiere decir a nuestra vida espiritual. Es medicina. Es la que calma toda la ansiedad. Es la que refresca el alma. Refresca todo el ser. La palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué está hablando Dios al día de hoy? Estamos en la segunda, semana del nuevo año. ¿Qué está hablando Dios a su pueblo? ¿Qué nos está hablando? ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas en este año 2025? ¿Que sigamos igual que el 24? No, debe haber un cambio. Las bendiciones de Dios están listas para derramar a su pueblo. La protección de Dios es cada día.
Hoy leíamos en Deuteronomio, cuando dice el Señor que no debemos temer delante de los que nos hacen daño, delante del enemigo. Dice el Señor, porque yo estaré contigo, porque yo peleo por ti y porque yo te doy la victoria. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no hace suyo ese versículo, si usted no hace suya esa promesa, al mínimo viento usted va a estar como una hoja en el suelo. Y se olvidó de la gran promesa de Dios, que Él está con nosotros, Él pelea mi batalla, Él está peleando por mí y Él me da la victoria. Amén. Que no será eso una bendición. El leer la palabra del Señor y nutrirnos. Somos un pueblo privilegiado los que estamos aquí, hermanos. ¿Y por qué seremos privilegiados? Porque nos llamamos y somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque hemos entendido que al confesar que Jesucristo es el Señor y que su Padre le levantó de los muertos, somos salvos. Somos privilegiados de ser sus hijos porque hemos confesado que Jesús es nuestro Señor. Somos un pueblo privilegiado. Vivimos en una nación donde hay libertad, donde podemos comprar 100 Biblias si es que queremos, que nadie nos prohíbe. No vivimos en un país donde tenemos que estar escondidos, orando y leyendo la Biblia. No quitemos de vista esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que sigue teniendo con nosotros. Además de eso, no estamos solos. Tenemos al Consolador. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El que nos lleva de su mano poderosa. El que nos da entendimiento y sabiduría y nos capacita para seguir adelante en las situaciones difíciles que se presenta el mundo. Les he dicho también que los hijos de Dios, no porque hemos confesado que somos hijos de Dios, estamos viviendo en una burbuja. No. Vamos a tener aflicciones. Vamos a seguir teniendo aflicciones hasta el día que nos vayamos con Él. Pero la diferencia es que no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda y nos defiende y nos encamina. Ese es el Espíritu Santo. La palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que es eterna. Se escribió siglos atrás, pero es viva. ¿Qué más nos dice el Señor en su palabra? En Isaías 40, verso 8, ¿qué nos dice? Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra de mi Dios, dice Isaías, perdura para siempre. La palabra es viva. La palabra no cambia. La palabra es eterna. La palabra es la misma. Siempre, no varía, no cambia, no borra, no añade. No. La palabra está intacta como el Espíritu Santo la escribió. Y hay de aquel que le cambie una coma. Y hay de aquel que le añada un punto. Porque será maldito, dice el libro de Apocalipsis. Así que tenemos que leerle con temor y temblor. Y que los que predicamos la palabra de Dios, la prediquemos con temor y temblor. No saliéndonos de contexto humano, sino siguiendo el contexto divino. Y es ahí donde el Señor habla y es ahí donde el Señor bendice, porque ya su palabra es bendita. ¿Qué más nos dice el Señor acerca de la palabra? Veamos lo que dice el libro de Hebreos 4:12, que todos lo sabemos de memoria. ¿Qué nos dice? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Quiere decir que no está muerta.
no es obsoleta, es para tiempos antiguos. Ayer el Señor curaba, ahora ya no cura. Ayer el Señor hacía milagros, ahora vivimos en el Nuevo Testamento. No, la palabra es viva. Desde ayer, hoy, para siempre. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue resucitando muertos. El Señor sigue trabajando como Él quiere. Porque Él no cambia. Porque su palabra es viva. La palabra es eficaz. Surge efecto en la vida del hombre. Es más cortante que toda espada. Que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Esa es la palabra de Dios. Tiene poder para cambiar corazones de piedra en corazones de carne por dentro. Duele, pero cambia. Dios nos llama con amor. Dios dice, hijo mío, estoy aquí. Pero el hombre es necio, el hombre es terco. El hombre ha endurecido su corazón, lo ha hecho piedra. Pero viene la palabra y él tras el tuétano hace lo que tiene que hacer y cambia esas vidas. Solo la palabra, no lo que yo diga, no lo que usted diga. La palabra tiene poder. Tiene poder. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 4? Cuando el Señor Jesús fue tentado por 3 veces, fue tentado por Satanás. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Venció a Satanás la tentación que ponía todo un hijo de Dios. El Señor venció a Satanás con la palabra. Porque la palabra tiene poder. Aleluya. Porque la palabra es autoridad. Amén. ¿Qué pasó en Mateo 8:16? Cuando le trajeron muchos endemoniados. ¿Qué pasó en ese entonces? Que el Señor con la palabra echó fuera los demonios. ¿Con qué? Con la palabra. En otras ocasiones Jesús daba una orden y salían los demonios. ¿Se recordarán? Ese hombre ahí que vivía en los sepulcros. ¿Qué pasó? Dicen que había como, perdón si estoy dando una cantidad, pero vamos a decir que eran más de 2,000 mal espíritus que estaban en un hato de cerdos. ¿Qué hizo Dios? En un hombre había esa cantidad de demonios. ¿Qué hizo Dios? Les ordenó fuera y salieron al hato de cerdos. Ordenó fuera. Al endemoniado, levántate. Al muchacho que estaba endemoniado, reprendió el demonio. Pero aquí, a esta muchedumbre de endemoniados que llevaron a Jesús, dice específicamente, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Ese poder la tiene usted. Ese poder la tengo yo. Dios nos dio toda potestad de hollar serpientes. Dios nos dio la autoridad. Pero si no estamos investidos en la autoridad de Dios, caemos pronto ante las acechanzas del maligno. Es necesario leer la palabra de Dios para estar bien cimentados en su verdad, cubiertos en la sangre de Jesús y con el arma de su palabra vencerle al enemigo. Todos los días tenemos lucha, dice la palabra del Señor. Y no lucha con el vecino, lucha con potestades, con las huestes de maldad. Cada día
Cada día el enemigo está acechando a los hijos de Dios. Cada día él está como un león rugiente viendo a quién devorar. Al débil en la fe, al débil que no ha cogido el arma de la palabra para defenderse. Entonces el Hijo de Dios cae en la trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo le venció, porque esa persona estuvo débil espiritualmente, porque esa persona no conoce la palabra del Señor, porque esa persona no pudo declarar al enemigo quién es Dios. Entonces el enemigo nos hace pedazos, un fraude completo. Y después que caemos, corremos a clamarle a Dios que nos levante. ¿Por qué caímos? Si la intención de Dios no era que caigamos. La intención de Dios es mantenernos firmes. Pero caemos porque somos débiles. Caemos porque no tenemos la palabra. Caemos porque no estamos instruidos por el Espíritu Santo. Es hora, hermanos. Es hora de cambiar la página. Mire la página de su vida. Es hora de vivir como hijos de Dios. Fuertes en el Señor. Es hora de empezar a leer la Biblia como se debe leer. El pastor la semana pasada predicó de lo mismo. Hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. No leer por leer, hermana. Hay que estudiar la palabra. Hay que analizar la palabra. Hay que nutrirse de la palabra. Es tiempo, hermanos. Es tiempo. Queremos ver la victoria de Dios. Es tiempo. Es tiempo, hermanos. La vida es corta. La vida es corta. Podemos irnos hoy o puede Jesús venir hoy. Y nos va a tomar en cuenta Dios. ¿Qué hiciste con mi palabra? No la leíste como debiste hacer. La tenías empolvada. Yo no te mandé un celular para que leas mi palabra. Yo te di mi palabra. Nos va a tomar en cuenta, hermanas. Aún de las palabras ociosas, dice Apocalipsis, que el Señor nos tomará en cuenta. No digamos de esto, que es un mandamiento. ¿Ustedes creen que leer la palabra de Dios es un mandamiento? Yo digo que sí, es un mandato de Dios. Leer la palabra, que es la única forma de nutrirnos, nuestro espíritu. Caso contrario, estamos sumamente débiles. ¿Qué nos dice el Salmo 119, 105? De memoria lo sabemos. Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hágase cuenta su vida. Usted va con una lámpara. Lo que es más, usted es una lámpara. Porque la palabra está en su vida, bien erradicada, bien sembrada. Y aunque el enemigo nos quiera llevar por ese túnel oscuro de pecado, aun cuando vayamos a tomar malas decisiones que mañana vamos a estar pagando nuestra mala manera de trabajar en esa situación, si tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestra mente, nuestros ojos, nuestro espíritu, no vamos a caer en el hoyo, porque tenemos la palabra en nuestras vidas, que nos hace sabios para tomar buenas decisiones, nos hace sabios para ser buenos padres, nos hace sabios para ser esposas y esposos como Dios manda, hijos como Dios quiere, cuando tenemos la luz de la palabra que alumbra nuestras vidas. Pero aún cuando caemos en el hueco, Dios nos tiene misericordia, porque tenemos. Pero no tenemos que esperar a caernos en el hueco para que Dios nos levante, porque la caída es bien dura. Y las consecuencias son fatales cuando se hace cosas que no le gustan al Señor. Y si no, acuérdense de David. ¿Qué más nos dice el Señor? Juan 14, 26. Se fue el Señor Jesús.
hizo el gran sacrificio por la humanidad, recuerden, Dios vino a morir por el mundo. Preparó bien a sus discípulos y estaba en partida. ¿Y qué les dice a sus discípulos en Juan 14:26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará tales cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. No estamos solos. Dios no nos dejó huérfanos. Tenemos a un Dios todopoderoso que es el Padre y el Hijo en la persona del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos habla, nos amonesta, nos aconseja, nos bendice, guía nuestros pasos con amor, nos consuela en la aflicción, nos ayuda a caminar en obediencia. Nuestro amado Espíritu Santo camina con nosotros, piensa por nosotros, actúa en nosotros. Pero el mayor trabajo y el único trabajo del Espíritu Santo es traernos a memoria y recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Recordarnos todo lo que Jesús nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó? Los mandamientos. Cómo amar al prójimo. Cómo amar al enemigo. Nos dio autoridad. Nos dio potestad. Todo eso nos recuerda nuestro amado Espíritu Santo. ¿Usted lo sabe eso? ¡Claro que lo sabe! Pero hay mucho pueblo de Dios que no lo sabe. No saben ni cómo apareció el Espíritu Santo. Ni creen en el Espíritu Santo. ¡Oh, qué Dios! ¡Tercer Dios! No, ¿qué pasó? No leen la Biblia como se debe leer. Con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña y nos seguirá enseñando, más bien dicho, recordando lo que Jesús ya nos enseñó. Pero como somos olvidadizos, Él nos ayuda a recordar. Tendremos aflicciones, hermanos. Tendremos dolores este año. Tendremos angustias. De eso no lo dude. No. Pero el Salmo 46:10 dice, estad quietos. Estad quietos en tu angustia. Estad quieto en eso que te dijo el doctor. Está quieto en lo que te dijo por acá. Está quieta en esa situación que supiste de tu trabajo. Está tranquilita, tranquilito. No pierdas la cordura. No pierdas la calma. Quietita, quietito. Nos dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo estoy en esa tormenta. Yo estoy en esa situación. Yo estoy en ese resultado médico. Yo estoy en tu trabajo. Yo sé los pensamientos que tienen contra ti. Yo sé. Pero no te alteres. No. Que tu dolor era de pierna, pero con tanta alteración te va a llegar al corazón. Tranquila. Quieta. Espera en Dios. La respuesta viene de Dios cuando Él quiera. No cuando nosotros queramos. Salmo 5:3. El salmista le decía, oh Jehová, de mañana, que dice, oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa tiene que ser nuestra oración también. Oh Jehová, de mañana me vas a escuchar mi oración. De mañana voy a estar delante de ti y esperaré. Esperaré. ¿Cuánto nos falta esperar? ¿Cuánto nos falta esperar? Hermanos, quizás el año pasado el Señor no les contestó todas las peticiones. A mí no me contestó todas, les soy sincera. Me contestó 2. Pero soy agradecida porque me contestó 2. Porque el Señor no cerró su oído a mi petición. Pero las que quedaron restantes, volví a anotar para que este año, si es la voluntad de Dios, me contestará. Pero eso no me hace que pierda la fe.
Eso no me hace que me ponga inquieta. Eso no me hace que me ponga enojada con Dios. Eso no me hace que me empiece a quejar de Dios. No. Tengo que esperar en quietud. Mientras yo ore y presente mi causa a Dios, el Señor hará como Él quiera y cuando quiera. Y aunque sea, me va a contestar con no, porque ese no va a ser para beneficio de mi vida y no como yo creo. Amén, hermanas. Así es. Así es. ¿Cómo se muestra más Dios a los hijos de Dios? Porque yo estoy hablando a ustedes y a mí. ¿Cómo más se presenta Dios en nuestras vidas? El libro de Joel 2:28 y lo ratifica el libro de Hechos 2:17 y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Creemos eso? Amén. Es promesa. Es promesa de Dios en el libro de Joel. Pero luego lo dice el autor de Hechos. ¿Qué podemos ver en este versículo? Que Dios no hace acepción de personas. Que para hablar a su pueblo el Señor usa jóvenes, ancianos, mujeres y niños. ¿Para qué? Para que podamos experimentar una comunión divina por medio de los sueños de Dios. Acordémonos lo que dice en Génesis 37. José, un jovencito, pastoreando las ovejas de su padre. Le vinieron sueños. Sueños repetitivos, sueños que le causaron enemistad y odio de sus hermanos para él, porque él les contaba sus sueños, que era el mismo sueño pero repetitivo. Ni el mismo José entendía lo que Dios le estaba revelando. Sus hermanos entraron en odio y ustedes saben la historia de José, que es maravillosa. Pero ¿cuál era el propósito de Dios en la vida de José? ¿Para qué le dio Dios esos sueños? Para que mañana más tarde Dios le ponga como gobernador de Egipto. Se cumplieron los sueños en la vida de José. ¿Cuál fue la intención de Dios a través de este sueño y ocupar la vida de José? Que salvara a un pueblo, a una nación, a su propia familia del hambre que vino en ese entonces. Ese fue el propósito de Dios. No fue de la noche a la mañana. Años. Pero los sueños que tuvo José se cumplieron. Se cumplieron. Se cumplieron. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Pedro, Hechos 10:11. Lea usted el sueño. No les voy a leer yo, les dejo tarea. 10:11. Pedro tuvo una visión. ¿Cuál fue el significado de esta visión? Que el evangelio debía ser predicado a los gentiles. Ese fue el resultado de la visión de Pedro. Mire, siempre hay un propósito. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado del que les vaya a dar un sueño, porque ese sueño no puede venir de Dios. Mucho cuidado. Sus oíditos espirituales bien paraditos, pidiendo dirección a Dios, si eso es verdad, si es de Dios o es del hombre. Yo me acuerdo en mi país, hace muchos años atrás, había un grupo bien grande de jóvenes en nuestra iglesia. Niñas bonitas, yo digo niñas siempre a las señoritas, y jóvenes apuestos. Y empezó a circular que tuvieron un sueño o una visión de que Dios le decía a un chico, se le acercaba a la chica y le decía: Dios me dio una visión que tú te vas a casar conmigo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. O Dios me dijo esto, hermano, para que me dé esto, le pido esto. Mucho cuidado. Cualquier cosa que a usted les diga, tiene que consultar a Dios, para que Dios le diga, sí, viene de mí o no, viene del hombre. Mucho cuidado, hermanos. Amén. Hermanos, por tercera vez creo que les digo, este año debe ser un año de cambio.
En este año Dios desea una cercanía total de su pueblo con Él. Hemos recordado que la palabra es la boca de Dios por la cual Él nos habla. Pero ahora yo quiero decirles que así como Dios nos habla, Él quiere escucharnos. Él quiere oírnos. ¿Y cómo querrá oírnos? ¿Cómo va a oírnos Dios? A través de la oración. La lectura de la palabra y la oración deben ir de la mano. Deben ir juntas. Leo y oro, oro y leo, leo y oro, oro y leo. Tienen que ir juntas. La oración y la lectura de la palabra. Hay que orar, orar sin cesar, nos dice el Señor. Orad sin cesar. Los tiempos son malos. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. Es un mandamiento. Todo lo que está escrito en la Biblia es un mandamiento que hay que obedecer. No solamente se rijan a los 10 mandamientos. No adulterarás, no robarás, no matarás. No. La Biblia está llena de mandamientos. Orar es un mandamiento. Leer es un mandamiento. Diezmar es un mandamiento. Congregarse es un mandamiento. Bautizarse es un mandamiento de obediencia a Dios y entonces seremos bendecidos si le obedecemos al Señor. Entonces tenemos que acercarnos nosotros a Dios por medio de la oración. Debemos acercarnos. ¿Cómo? Con un corazón humillado, no queja, humilde, exaltándole al Rey de Reyes, Señor de Señores. Debemos acercarnos a su trono de gracia, sin reservas, sin temores, para alcanzar la misericordia de Dios y su pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Lo dice Hebreos 4:16. Yo parafraseé este versículo, pero eso dice 4:10. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener el pronto socorro. Amén. De esa forma tenemos que acercarnos a orar. Tenemos un manual de oración, aunque tenemos la oración modelo que nos dejó Jesús en el libro de Mateo. Pero luego de eso tenemos un manual de orar. ¿Y qué oraré? ¿Y cómo debo orar? Tenemos que orar a través del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo sabe nuestras necesidades. Solamente el Espíritu Santo sabe que necesitamos. Lo que conviene pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nos vayamos a acercar al trono de la gracia, acerquémonos con el Espíritu Santo para que nos ayude a interceder por nosotros, que ese también es su trabajo. Él es nuestro intercesor. Y como en este manual de oración, ¿cómo debemos orar? Con humildad, hermanos. Oremos con humildad. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo 6, versos 5 al 6. Oremos con propósito. Mateo 6, del 7 al 15. Con fe, sin dudando nada. Santiago 1, 6 al 8. Con confianza. Primera de Juan 5, 14 al 15. ¿Qué facilita que es? Qué facilito es cuando somos guiados por el Señor. Qué fácil se nos hace la vida. Porque tenemos un Padre de amor y de compasión que quiere lo mejor para nosotros. Voy a terminar con 2 versículos. Y yo les pido que pongan mucha atención en lo que voy a leer. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Desde el momento que abra sus ojos, agradezca al Señor por un nuevo día. No le pidan nada. El Señor conoce
nuestras necesidades. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y en su camita, sin poner el pie en el suelo, adore al Señor unos minutos en su cama. Dele la gloria y la honra al que se merece y al que tiene toda nuestra vida bajo control. Amén. No seamos pedigüeños con escopeta. No, es un dicho que tenemos en mi país. No, entremos con adoración al que se merece toda adoración. Seamos agradecidos. ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Cuál es el mayor agradecimiento que usted y yo debemos tener, hermanos? ¿Cuál es el mayor agradecimiento? Somos salvos. No más. Somos salvos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Nos hizo herederos y coherederos de su gracia divina. Y tenemos después de esta vida la vida eterna. No necesitamos muchas cosas más para ser agradecidos. El resto Dios está comprometido con nosotros. Mateo 6:36, Él está comprometido en alimentarnos, en vestirnos, en darnos el techo, en darnos el trabajo, darnos la familia, y lo que es más, regalarnos cada día de su paz, que ya nos dejó, pero que nosotros somos olvidadizos. La paz de Dios la dejamos 2 kilómetros atrás, cuando la paz de Dios está aquí, porque Dios ya nos dio. Así que, hermanos, seamos agradecidos en este nuevo año. Y el próximo versículo, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¡Wow! Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué se acerca, hermanos? ¿Qué se acerca? ¿El huracán? No, déjele quieto hasta julio. ¿Qué se acerca? La venida de Cristo. Por favor, hermano. La venida de Cristo se acerca. ¿Lo cree? ¿Lo está esperando? ¿Su maleta está lista? Confío que la mía esté lista. Coma. Sed pues sabios y velen en oración. ¿Qué versículo, no? ¿Qué versículo? El fin de las cosas se acerca. La venida de Cristo y el juicio final después de la venida de Cristo. Estamos a las puertas. ¿No vemos juicio en la tierra? Yo ya veo el juicio de Dios en la tierra. No sé si ustedes no lo verán, yo sí lo veo. Todas las calamidades que está sucediendo. ¿No creen que es juicio? Es juicio de Dios, es la ira de Dios. Pero el juicio final viene. Pero primeramente viene el arrebatamiento. Y nosotros, sus hijos, no vamos a ver el juicio final, que va a ser terrible. Lea Apocalipsis, si no lo han leído el año pasado. Lea. Quizá comience este año con Apocalipsis, para estar un poquito más apercibidos de lo que viene o de lo que estamos viviendo. Tenga presente este versículo, hermanos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Que sea ese nuestro diario pensamiento. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Vienes pronto, Jesús, por mí. Sed pues sabios. Nos manda Dios a ser sabios, prudentes, y velen en oración. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la única que nos guía y nos dirige nuestras vidas en este mundo perdido y malo. Gracias, Padre mío, por tu palabra, que es la luz de nuestras vidas. Señor, que en esta mañana que tú nos has hablado, Espíritu Santo, te pedimos, Padre mío, que todo lo que tú has dicho lo guardemos en nuestro corazón con temor y temblor, y que podemos recordar cada día lo que tú nos dices, Señor.
Que aumentes nuestra fe en este año que estamos empezando. Que dejemos toda pereza, Señor. Toda situación que quizá la hemos puesto en primer puesto. Que nos despojemos de eso, Señor. Que nos despojemos del viejo hombre que quede atrás, Señor. Y que vivamos este año como una nueva criatura en ti, Cristo Jesús. Acatando tus órdenes, obedeciendo tu palabra, guardando tus mandamientos, porque los días son malos, dice tu palabra, Señor. Miremos el mundo. Solo nos toca abrir los ojos y ver cómo está el mundo. Solo nos toca prender la televisión y saber qué pasa en el mundo. Ya nos adviertes, Señor, nos advertiste de hace tanto tiempo, pero las cosas le vemos más reales en este tiempo, Señor. Tennos misericordia. Perdona todo pecado de dejadez espiritual, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a darte el lugar que tú te mereces. El primer lugar en nuestras vidas, Señor. El primer lugar en cada corazón. El primer lugar en cada hogar, Señor. Que tú ocupes el primer lugar. En cuanto abriremos los ojos, ocupa tú el lugar y que te demos adoración. Padre mío, ayúdanos. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a creer más en ti. Pon en nosotros un espíritu de temor y de temblor y de obediencia. Gracias te damos, Padre, porque tú nos amas tanto que nos amonestas para nuestro bien, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús te doy. Amén.